Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho. Vamos a continuar con la segunda clase de lo que viene siendo el derecho romano y estamos analizando las aportaciones que Roma le legó al mundo y que por ello es considerada como la cuna al origen del derecho. Si bien es cierto, antes de Roma hubo ley escrito, hubo disposiciones legales, no lograron obtener el nivel que llegó Roma en el sentido de separar, de dividir al derecho, de establecer normas civiles, normas penales, normas comerciales, sino que las conjuntaron las y lo peor entre los hebreos. Dado que era un pueblo teocrático, 100% teocrático, como a la fecha se mantiene, pues lo divino y lo terrenal pues los mezcló, lo religioso y lo laico también los mezcló. Por tanto, sus leyes, concretamente el Decálogo o los 10 mandamientos, tenía disposiciones materiales, disposiciones espirituales o religiosas, y tenía también disposiciones morales o éticas, disposiciones que rigieron la conducta del pueblo hebreo durante siglos, durante años y a la fecha. Y ya no solamente del pueblo hebreo, sino inclusive de personas ajenas al pueblo hebreo, pero vinculadas en razón a la religión, en relación a la creencia del famoso Decálogo o los 10 mandamientos, dados justamente por Dios hacia Moisés en el famoso monte Sinaí. Bueno, otra aportación importante de Roma es que consolida, que fortalece, que desarrolla lo que conocemos como el derecho civil, con el famoso Jus Civilis, que es considerado, con muchos autores, como la columna vertebral, el área más importante del derecho en general. La columna vertebral, pues, que sostiene, que mantiene al derecho y que soporta y por tanto mantiene a todas las ramas del derecho. Recordemos que en clase anterior visualizamos que el derecho civil actualmente se considera como una rama del derecho privado. Que el derecho civil, compañeros, forma parte de lo que viene siendo el derecho privado, el que reglamenta relaciones entre iguales. Para entender el derecho civil romano, partamos de su conocimiento actual, que está basado justamente en el derecho romano. A pesar de los siglos, a pesar de los años, más de 2000 años, todavía sigue permeando entre nosotros las disposiciones del derecho romano, la estructura del derecho romano, la consolidación del derecho romano. De ahí la importancia de lo que viene siendo el derecho en Roma. Para entender el derecho romano hay que entender el derecho civil en tiempos actuales y en tiempos venideros por la gran semejanza, por la gran identidad que existe entre el derecho romano, el juris civilis, y el derecho civil actual. Desde el punto de vista actual y del enfoque para mejor entender los temas que vamos a hablar del derecho romano, cabe recordar que el derecho civil forma parte del derecho privado. El derecho privado es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre particulares, entre iguales, donde ni yo soy autoridad ni tú eres autoridad, ni tú tienes poder sobre mí ni yo tengo tampoco poder sobre ti. Reglamenta las relaciones entre particulares, entre iguales. A diferencia del derecho público, que reglamenta las relaciones entre el gobierno o la autoridad y el particular, que reglamenta las relaciones entre desiguales. Yo ciudadano, yo simple mortal, y tu autoridad y tu gobierno con poder y con facultades. Nosotros, las personas, constantemente realizamos trámites ante oficinas gubernamentales, ante oficinas del gobierno. Al tramitar, no sé, una licencia, una concesión, un permiso, estamos dando una relación entre desiguales. Porque tu gobierno eres la autoridad. Y yo particular solamente soy un ciudadano, una persona pues sin peso o sin fuerza. Entonces, el derecho civil el derecho privado es que reglamenta las relaciones entre particulares, entre iguales. El derecho público es el que reglamenta las relaciones entre el poder, entre el gobierno, la autoridad y lo que vienen siendo sus ciudadanos. Es decir,
reglamenta relaciones entre desiguales. ¿Qué es el derecho civil, compañeros, para poder entender lo que viene siendo esto en Roma? Derecho civil, no se nos olvide, es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones personales, las relaciones privadas, relaciones íntimas o particulares que mantenemos o mantienen las personas dentro de lo que viene siendo la sociedad, compañeros. A pesar de que nosotros vivimos dentro de una sociedad y nos relacionamos íntimamente con otras personas, con motivo de esas relaciones, entonces existe el derecho privado, el derecho civil, que es el que va a reglamentar las relaciones privadas, las relaciones personales, las relaciones íntimas o particulares, que mantienen las personas o tienen las personas dentro de lo que viene siendo la sociedad. Decíamos que el derecho configura, le da fuerza, le da estructura a este derecho, el derecho civil. Y que mucho de la forma en cómo Roma estructuró este derecho civil, estas relaciones entre los particulares, se mantienen, siguen siendo vigentes en el derecho civil contemporáneo. Lo vamos a ver en cuanto al contenido. ¿Qué es lo que estudia el derecho civil como una rama propia del derecho en general? Dentro de los temas o el contenido del derecho civil se encuentra el estudio de los sujetos o personas del derecho, el de la persona física y de la persona jurídica, moral o colectiva. Actualmente el derecho civil reglamenta o tiene una parte de este derecho que de forma específica, de forma categórica, reglamenta a las personas o los sujetos del derecho. Entendiendo por personas o sujetos de derecho dos tipos: la persona física y la persona jurídica, también llamada moral o también llamada colectiva, señalando sus derechos, obligaciones, su conducta. Sin olvidar, compañeros, que los romanos, si bien no conocieron aún el concepto de persona física y de persona moral, ellos hablaban de un jus romanum, de un derecho de los romanos, que era aplicable a los ciudadanos de la antigua Roma, los patricios primero y después los plebeyos, y el jus gentium, el derecho de las gentes, que era aplicable a los no ciudadanos o demás personas de la ciudad romana, que eran, entre otros, los clientes o extranjeros, los libertos y los esclavos. Recordemos que los libertos no eran sino más que esclavos que habían obtenido lo que viene siendo su libertad. Pero esta libertad no implicaba que el esclavo tuviera o empezara a tener derechos y obligaciones, porque este jamás los tuvo, jamás los logró. Y los otros, aunque los obtuvieron, pero eran de mínima cuantía o de menor cuantía. No vamos a olvidar, por tanto, que los romanos más bien hablaban del jus romanum, derecho de los romanos, aplicable a los ciudadanos de la antigua Roma, patricios y plebeyos, y el jus gentium, derecho de gentes, aplicable a los no ciudadanos o demás personas de ciudad romana, clientes o extranjeros, liberatos y esclavos. Otro de los temas que reglamenta el derecho civil y que a la postre siguen reglamentando o regulando los códigos civiles o el derecho civil de nuestra época es la propiedad. Ya los romanos dieron un especial capitulado, una especial importancia a este tema. Ellos hablan de la propiedad, de la copropiedad, de la posesión, de la servidumbre, de la prenda, de la hipoteca, de los modos de adquisición. Porque los derechos reales, recordemos, son los derechos, facultades o privilegios que tienen las personas para disponer libremente
de sus bienes, de sus objetos, de sus cosas. Los hechos reales, por tanto, es la facultad que tiene la persona, el poder que tiene la persona sobre las cosas, sobre los bienes que son de él, que son de su propiedad. El derecho real, por excelencia, es la propiedad. Y por tanto, junto con la propiedad está la copropiedad, la posesión, la servidumbre, la prenda, la hipoteca y las diversas formas de adquisición de lo que viene siendo la propiedad. Los hechos reales, por tanto, tienen su importancia o su relación en cuanto a los conceptos, las figuras jurídicas e instituciones jurídicas que dejó o que legó a lo que vienen siendo las personas, los ciudadanos en general. De igual manera, el derecho romano, como actualmente lo hace, regula con veros lo que viene siendo las cosas. Porque actualmente le conocemos más bien con el nombre de bienes. Tanto Roma como actualmente se manejan las cosas, los bienes que tenemos a nuestra disposición. Pero Roma mantuvo la palabra cosas y actualmente se mantiene el término jurídico llamado bienes. ¿Qué son los bienes? Son las cosas, son los objetos que tienen, que pertenecen a las personas. Y Roma ya desde entonces nos hace una clasificación de las cosas, hoy diríamos de los bienes. Nos habla de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, de los bienes divisibles e indivisibles, de los corpóreos e incorpóreos y demás clasificaciones sobre lo que vienen siendo las cosas. Cabe mencionar que este tipo de clasificación de los bienes, de las cosas para los romanos, de los bienes para nosotros, sigue permeando, sigue manteniéndose actualmente en los sistemas jurídicos actuales o vigentes. Ahí la importancia, el reflejo de lo que viene siendo o de lo que fue Roma, que sirvió de inspiración justamente a los sistemas jurídicos. Hoy, al igual que hace más de 2000 años, los códigos hablan de bienes muebles, bienes inmuebles, bienes divisibles e indivisibles, corpóreos, incorpóreos, y otro tipo de clasificación. Con los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado, los bienes de uso común, entre otros. Pero el mérito de Roma es que desglosa, que amplía este tipo de conceptos o de fenómenos legales o jurídicos para mucho mejor entender la influencia de Roma en el derecho. Además de esto, está el tema de las obligaciones. Recordemos que las obligaciones es el vínculo jurídico que existe entre dos personas, a virtud del cual una de ellas, que es el acreedor, tiene la facultad, la exigencia de pedir a la otra, el deudor, el cumplimiento de sus obligaciones o la prestación de sus servicios. De esa manera, las obligaciones nos hablan en cuanto a su origen, los contratos. Al momento de celebrar un contrato, sea cual sea, surgen las obligaciones, porque en todo contrato hay dos personas, arrendador, arrendatario, comprador, vendedor, etc. De igual manera, Roma estudia la transmisión de las obligaciones, como actualmente se estudia la transmisión de las obligaciones, a través de la cesión de derechos, el cumplimiento de las obligaciones a través de lo que es el pago, y la extinción de las obligaciones, como puede ser a través de la prescripción o a través de la compensación. Roma ya visualiza esta parte del derecho civil, ya la consolida, ya le da una normatividad.
y se convierte, por tanto, en una aportación más que Roma le lega o le da a lo que viene siendo el mundo. Las obligaciones son parte fundamental de lo que viene siendo el derecho civil. Y tiene su base este tema o estos temas dentro de la legislación romana, que también la legisló. Y nos habla del origen de las obligaciones, cómo nacen las obligaciones al momento en que se firma un contrato, de su transmisión. Las obligaciones podemos transmitir a una persona nuestra confianza, como son la cesión de derechos, del cumplimiento de las obligaciones que debe de existir, que de forma concreta, nos habla de la extinción a través de la prescripción y a través de lo que viene siendo la compensación. Roma, a pesar de la distancia, ya visualiza y ya reglamenta lo que son los contratos. Con acuerdo de dos o más personas para crear una o más obligaciones. Los contratos, como Roma los concebía, son los contratos como actualmente se conciben, como actualmente se llevan a cabo. Y al igual que en Roma, un contrato es el acuerdo de voluntades, la manifestación de voluntades entre dos o más personas, a virtud del cual se crea ese vínculo o esa situación de hacer un contrato. No solo eso, Roma ya desde entonces como ahora establece los requisitos de validez, los requisitos existenciales. Ya desde entonces Roma fija las reglas de cómo ser regulado y sancionado por la ley la falta de los requisitos. Pues para su validez debe reunir varios elementos como son los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Si bien actualmente no coinciden estos elementos como los causantes de la falta de validez, sí coinciden en cuanto al consentimiento, en cuanto al objeto, en cuanto a la forma. Faltaría agregar ahí para que el cuadro fuera completo y fuera preciso lo relacionado con lo que es la forma, con lo que es la capacidad, con lo que es la ausencia de vicios del consentimiento y muchos más. Debía ser regulado y sancionado por la ley. Y para su validez debía tener varios elementos o requisitos. Estamos hablando de los contratos como son los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Aunque esto lo vamos a ampliar en clases posteriores, cabe destacar que Roma en los contratos como las obligaciones y en lo que acabamos de ver, da los cimientos, da las bases de cómo habría que regular este tipo de actos jurídicos, este tipo de contratos. Mediante requisitos que si alguno de ellos no se corregía o no se convalidaba, podría por tanto carecer de validez dicho contrato. Actualmente los contratos, retomando por ejemplo los contratos en Roma, requieren de dos tipos de elementos, los elementos de existencia y los elementos de validez. Dentro de los elementos de existencia tenemos tres, que son el consentimiento, el objeto, como lo vemos ahí, compañeros. Ya Roma visualiza o entiende que para que haya un contrato debe haber un acuerdo de personas, donde ambas tienen la intención de celebrar, de formalizar dicho contrato. Pero no es suficiente el consentimiento, se requiere que haya un objeto, una materia, a través del cual se va a desarrollar lo que viene siendo la situación. Se requiere un objeto y en algunos casos excepcionalmente y para algunos autores, se dice que además del consentimiento y del objeto debe de haber lo que viene siendo la solemnidad.
Es decir, una serie de actos que para celebrar un contrato requieren de cierta diversión o de cierto entretenimiento, de cierta formalidad, que aunque Roma maneja la forma, que también debe ser por escrito, debe ser ante autoridad de preferencia según el tipo de bien o de cosa, en este caso los inmuebles, y según el monto a cubrir. Ya Roma, compañeros, nos sienta las bases de las ramas del derecho civil y de los temas o conceptos que abarca lo que viene siendo cada uno de ellos. Es más, Roma va más allá de todo esto. Roma hace una clasificación de los contratos, que aquí, si bien no coincide con los actuales, sí tiene al menos muchas características o datos en concreto. Para Roma, la clasificación de los contratos era contratos reales, contratos verbales, contratos literales y contratos consensuales. Los consensuales simplemente se daban por el simple acuerdo o compromiso entre las partes. No requería de mayor trámite más que las partes estuvieran conscientes, dieran su consentimiento y con eso más que suficiente. Los contratos reales, los que se basan sobre bienes o cosas que el derecho maneja. Los literales que deben de constar forzosamente por escrito, no se debe acreditar lo que viene siendo esa operación. Si bien esta clasificación del derecho romano de los contratos reales, contratos verbales, contratos literales y contratos consensuales no coincide con la actual o la vigente, sí tiene la importancia que se necesita en lo que viene siendo este tipo de aspectos. Hoy los contratos, compañeros, ya no se clasifican en reales, verbales, literales y consensuales, claro, algunos. Hoy hablamos de contratos relativos de dominio, contratos relativos de uso, contratos de servicio y contratos de garantía, que pueden coincidir con esta clasificación que existe aquí, pero que en esencia vienen siendo diferentes. Si en Roma crea el concepto contratos y establece una clasificación propia de los contratos de aquella época, que eran los reales, los verbales, los literales y los consensuales, por contratos consensuales, los que se basan en la costumbre, los que se basan en la experiencia de la persona, y que hoy, dada a veces su rebuscamiento de las palabras, su simetría o su similitud entre ambas palabras, se ha decidido, por tanto, darle ese cambio y creando los contratos activos de dominio, de uso, de garantía y de servicios. Dentro de los diversos contratos que hoy se manejan está la compraventa, el mutuo, el préstamo y la donación. Está lo que viene siendo los contratos de garantía, prenda, fianza, hipoteca, los de servicios, el depósito, el mandato y muchos más. Aquí lo importante es ver el adelanto que da Roma en relación a Hammurabi, en relación a los hebreos y demás culturas antiguas, que hace una clasificación del contenido del derecho civil, que hace una determinación del contenido de lo que viene siendo esta parte del derecho en general y de cómo se maneja o bien de cómo se lleva a cabo. Y muchas de las formas en cómo Roma reglamenta estos estos contratos, como vimos hace rato, de la forma en cómo establece los requisitos que coinciden actualmente en muchos de ellos, Roma también visualiza una clasificación que, si bien no coinciden los términos como Roma lo maneja, sí hay una íntima relación entre los contratos de Roma y los contratos que actualmente regula nuestro Código Civil y que ya los mencionamos. Tratativos de dominio, tratativos de uso,
Relativos de dominio son aquellos en donde se transmite la propiedad del objeto o cosa. Donde se mantiene, donde las partes transmiten la propiedad. Relativos de dominio. Por dominio entendemos propiedad. Contratos relativos de uso son aquellos en donde no se transmite la propiedad, sino solamente el uso, el aprovechamiento de la persona a quien le estamos dando lo que viene siendo este tipo de contrato. Otro tema muy importante que Roma le legó al mundo, a la humanidad y obviamente a nuestro derecho, es que Roma percibe ya dentro del derecho civil el derecho familiar y el derecho hereditario o sucesorio. Crea instituciones que hoy de hecho siguen existiendo con algunos cambios, con algunas modificaciones, pero que en Roma tuvieron su origen. Dentro del derecho familiar y derecho hereditario o sucesorio, Roma te reglamenta lo que es el matrimonio, lo que viene siendo la familia, el pater familias, los derechos sobre los hijos y lo que viene siendo el divorcio. Y este conjunto de conceptos o de aspectos, matrimonio, familia, pater familias, derechos sobre los hijos, divorcio, etc., constituyen parte del contenido o de la esencia del derecho en general. Dentro del matrimonio, la familia, el pater familias, que es la facultad que tiene el padre sobre los menores, sobre los hijos, sobre los niños, que de alguna manera semejan todavía los derechos y obligaciones que se tenía en cuanto a lo que vienen siendo las personas. Derecho civil romano, por tanto, jóvenes, te consolida, te desarrolla lo que hoy viene siendo el famoso derecho civil, con algunos cambios, con algunas connotaciones. Pero en esencia, viene siendo la importancia de lo que es esta rama o esta parte del derecho. Como puedes ver, compañeros, Roma no solamente materializa o consolida lo que viene siendo el derecho. Roma adelantándose a aquellos que antes que ellos que antes que los romanos habían elaborado, como era el código de Hammurabi y la ley de las 12 tablas, Roma le da más cuerpo, le da más contenido, le da más forma, creando sobre todo el derecho civil que constituye la base de los derechos y que además muchas de las culturas contemporáneas adoptan en su formalidad. En la práctica, compañeros, no sé, me imagino que ustedes llevan derecho civil. Las escuelas tienden, dado el contenido como lo hemos visto ahorita, en dividirlo. Una forma muy clara o muy tradicional es dividirlo en derecho civil 1, derecho civil 2, derecho civil 3 y derecho civil 4. Y en algunos hasta derecho civil 5. Pero actualmente se maneja que este derecho civil no se maneja por civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, porque al final no dice nada. Sino que, por ejemplo, y dependiendo de lo que se va a regular o se va a reglamentar, pues se dé ese o se endilgue ese título, ese nombre, para poder mejor entender el derecho romano. En el cuatrimestre anterior hablamos de algunas reglas, algunas de las reglas que Roma establece sobre el pater familias, es decir, el derecho que tiene el padre, inclusive, de disponer sobre la vida de los hijos. El derecho que tiene el padre o la reserva que tiene el padre para venderlos, para esclavizarlos, incluso para matarlos sin ninguna responsabilidad o delito que se le imputara. Aunque esto sí es un cambio notorio entre el derecho romano y nuestro actual derecho, vienen siendo detalles o vienen siendo aspectos mínimos,
pero que en lo general, en lo amplio, Roma le hereda a los sistemas jurídicos este tipo de clasificación, este tipo de división del derecho. Por ello, el derecho civil, compañeros, como te dije hace rato, se divide, se fracciona. Y para algunas hablan de las partes que integran al derecho civil. Y para algunas escuelas, el derecho civil, dada su complejidad, la gran cantidad de temas, suele por lo general dividirlo en civil 1, civil 2, civil 3 o civil 4. Y otras escuelas, para no crear esa confusión o esa situación de que no entendí qué es civil 1, civil 2, civil 3 o civil 4, con lo visto te lo divide en personas. Persona física, persona jurídica, sus atributos, aunque aclarando que en materia personal, o mejor dicho, en materia de lo que viene siendo el civil en general, o en Roma, no existe. Roma todavía no conoce lo que son persona física, persona jurídica. Pero Roma, a su manera, sí habla de dos personas que son los ciudadanos y los no ciudadanos. Los patricios al principio y con el tiempo los plebeyos, contra los que no son ciudadanos, como son los extranjeros, los libertos y los esclavos, que a pesar de haber conseguido su libertad, carecen de toda libertad, de la redundancia, que les han dado la libertad, carecen de toda libertad, de toda opción, para que ellos mismos se puedan manejar, ellos mismos se puedan llevar a cabo. El derecho civil habla, por tanto, de personas, habla de acto jurídico. Roma no habla de acto jurídico, pero habla del contrato como la principal fuente de creación de obligaciones. Roma te habla del derecho patrimonial o de los derechos reales, que son las facultades que tienen las personas para disponer libremente de sus cosas, de sus bienes. Todos tenemos un patrimonio en mayor o en menor cantidad. Todos somos dueños o propietarios de algún bien, de alguna cosa, grande o chica. Y siendo dueños de ese objeto, esa propiedad, tenemos la facultad libremente de disponer de ella como querramos o como quieramos. Porque el derecho real es justamente eso, la facultad que te otorga la ley para disponer de tus bienes, de tus objetos, de tus cosas que has tenido o logrado a través del tiempo. Parte importante de esto es que Roma te da también el derecho familiar, es decir, lo que es el matrimonio, que es el divorcio. Y te lo incluye dentro del derecho civil, y casualmente y actualmente es así como los sistemas jurídicos por escrito también te reglamentan lo que viene siendo dentro del derecho civil al derecho familiar. Y junto con ello, pues una gran cantidad de figuras o de instituciones que a la fecha se mantienen, como son la familia, el matrimonio, el pater familias, que viene siendo el titular de la casa, el que manda, el que ordena, inclusive sobre todos los demás. Y los derechos que él tenía sobre sus hijos. Pero no son los derechos como ahora los de educar, los de dar salud, los de dar sanación, los de dar diversión, los de dar vestido, calzado a sus hijos. Sino que en aquel tiempo los derechos que tenía o disponía el pater familias incluía, como te dije hace rato, el derecho de vender a sus hijos, de convertirlos en esclavos. Inclusive lo peor, el derecho que tenía el pater familias, inclusive para matarlos. Por el simple hecho de ser el propietario, ser pues la autoridad máxima dentro de las familias. Y que no solo tenía este derecho, sino también lo tenía sobre los esclavos, sobre las personas que estaban ligadas a lo que viene siendo la familia. Y Roma se adelanta a su tiempo en cuanto a darle mayor organización, mayor estructura, creando las instituciones propias de lo que es el derecho hereditario, lo que es el derecho sucesorio.
para que las personas puedan disponer de sus bienes más allá de su muerte. Y por tanto, las personas puedan tomar de esa propiedad o de esos bienes. Roma le da mucha importancia al derecho civil, le da una estructura, le da una organización, le establece con temas claros, separando la historia y separando todo lo demás, para considerar un derecho propio cuya normatividad o cuyas reglas van a pasar, por tanto, a todos los países de Europa Occidental, de América, y consolidar, por tanto, de esta manera el derecho escrito. El derecho no basado en la costumbre, el derecho no basado en la oralidad, sino el derecho basado principalmente o justamente en lo que viene siendo la propiedad de las personas. Sea pues, compañeros, lo que viene siendo nuestra materia de derecho civil, derecho romano, la importancia de esta rama en los diversos aspectos de la vida romana y que complementaremos en las siguientes clases, analizando justamente los conceptos propios de derecho civil en el derecho romano. Cómo son los contratos, cómo son las obligaciones, cómo son las personas, no en el sentido de aquella época, porque insisto, ya se hablaba en aquella época de lo que hoy ya hemos consolidado, ya hemos logrado hacer, a pesar de los más de 2000 años en que sucedió o esto pasó en todo el mundo. De esta manera, compañeros, terminamos nuestra segunda clase de Derecho Romano, hablando en términos generales de sus aportaciones, de por qué Roma es considerada la cuna del derecho, para que a partir de la próxima clase consolidemos y entremos de lleno a los temas que abarcan estas leyes. Para estudiar la normatividad que en concreto regula la propiedad, regula el matrimonio, regula el divorcio, y los artículos que reglamentaban justamente este tipo de actividades. Nos vemos, por tanto, la siguiente clase entre 8 días. La tarea ya te la sabes, ya la conoces, nos vemos en Zoom o nos comunicamos con ellos para cualquier aclaración o cualquier